Muy buenas noches, mi nombre es John Erickson Barreto Bernal, soy estudiante de noveno semestre de la Universidad del Quindío en la Facultad de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística. En la noche de hoy vamos a hablar acerca de un tema de las organizaciones y el liderazgo que hacen parte de la administración y en ello nos enfocaremos también en las unidades de información. Eh, para comenzar debemos entender qué es una organización. Una organización es un conjunto de personas, ya sean dos o más personas, las cuales están encaminadas a cumplir los objetivos que la organización tiene para cumplir el propósito de su creación. También la misión, que es la proyección, también la misión, que es cómo se van a encaminar a conseguir los objetivos, y la visión de qué es lo que se quiere más adelante con esos objetivos y el pro de la entidad. Una organización funciona a raíz de un sistema. Ese sistema, ¿qué quiere decir? Es un sistema como un conjunto de unidades que ayudan a hacer que sus procesos y procedimientos logren ejercer ayudas para que la organización desarrolle sus actividades, con el fin de que todo se vuelva una cadena, una reacción en cadena, y que contribuyan a que la producción o el objetivo que tiene la organización se pueda cumplir. Encontramos las organizaciones como sistema administrativo. Como ya lo había dicho, todo es un sistema, todo es un entendido como un sistema, es la conexión, la relación que se puede encontrar entre las oficinas que tenga esta organización. Debe ser como, o sea, una organización siempre debe ser concebida como un sistema administrativo. Pues obviamente está dividida, digamos, en sus dos funciones, una parte administrativa y la otra parte puede ser la de producción, o la que se puede llamar planta, o la que ejecuta las acciones en las cuales está encaminada la organización. Cuando hablamos de un sistema administrativo, hablamos de que de los diferentes recursos en los que se tiene que apoyar la organización para llegar a su objetivo, es decir, el recurso económico, el recurso financiero, el recurso humano, el recurso de materia prima, el recurso tecnológico, el recurso de mercadeo, el recurso de entrada y salida de información, el recurso de adquirir nuevos productos e innovación, o sea, la creatividad, para que se pueda agrandar el mercado, seguir existiendo, no dejar morir la organización. Entonces todo se vuelve un sistema. En una parte van a hacer la planeación, en otra parte van a hacer la proyección, en otra parte hacen el estudio de mercadeo, en otra parte hacen las finanzas, pero todo se vuelve un sistema, un círculo para dar un solo resultado. Y en la parte de planta, producción, digamos, es la mano de obra, es la materia prima que se va a vender al mercado, ya sea tangible o intangible. Es por ello que encontramos un enfoque sistémico. Un enfoque sistémico, por lo general, siempre a las organizaciones le da la oportunidad de ser un sistema abierto, un sistema donde la información ingrese y la información también tenga una salida, pero en el transcurso de esa entrada y salida de información tenga su desarrollo dentro de la organización. Es decir, que si entró una información se pueda establecer a qué sección, a qué unidad, a qué departamento pertenece esa información, quiénes van a intervenir, cómo se va a realizar, cómo se va a manejar, si es importante para la empresa, qué beneficios va a traer,
de pronto qué cosas no muy buenas para la oficina, para la organización va a traer, pero se tiene que buscar una solución para que cuando salga el producto salga completamente terminado, salga sin imperfecciones, salga sin errores, salga completa. Entonces, eso quiere decir que cuando hablamos de integral, de la perspectiva integral de la organización, hablamos de la parte interna, de la parte cómo la organización está manejando en su formación, en su formación, en su crecimiento, en su desarrollo para brindar un mejor producto, un mejor servicio, dependiendo del perfil de la empresa, qué es lo que va a ofrecer al público, qué es lo que va a ofrecer al cliente, y que dentro de la organización encuentren quizás las fallas que pueda tener, y si no tiene fallas pues es cómo trabajarla, cómo manejarla y cómo entregar el mejor resultado los clientes, para los usuarios. Eh, Se deben trabajar elementos como lo tecnológico, lo humano, lo financiero, la planeación. Podemos utilizar un PHBA, o sea, una planeación, un hacer, un, un valorar o revisar, y el actuar. En este caso el actuar vendría siendo, si existe algo que no está bien, cómo lo vamos a manejar y qué se va a hacer. Bueno, muy importante para hacer para la perspectiva, como lo veíamos anteriormente, perspectiva integral de la organización. Es muy importante ver la cultura y los cambios que pueden presentar la organización. Entendamos que la cultura quiere decir la normatividad, los valores y los hábitos que hay dentro de la empresa. Es decir, cuando hablamos de normatividad son todas las reglas políticas, estatutos, decretos, leyes, normas, todo lo que maneje la entidad, la organización, para que el personal, el recurso humano, entienda cuáles son las directrices que se manejan dentro de la empresa. Esto ayuda a que las personas sean correctas en lo que están haciendo y logren hacer el trabajo como es, y no hacer engaños ni errores ni nada por el estilo a la organización, para que no la afecte, y obviamente para que no afecte también su integridad como trabajador o, o administrador o director. Cuando hablamos también de aspectos, entendemos qué es lo que siente el trabajador, su simpatía, su afecto, sus sentimientos, cómo trabaja. Eso lo podemos encontrar en la teoría de Elton Mayo y con el científico Taylor, quienes hicieron el estudio de los trabajadores y cómo era su ambiente de trabajo y cómo podían conseguir una mejor relación trabajador-trabajo y entorno. Entonces a eso nos lleva la cultura organizacional. También estamos hablando de unos hábitos, es la forma de trabajar de la persona, con qué valores, con qué aspectos desea manejar su trabajo y lograr conseguir lo que se desea, cómo está trabajando y si lo que está haciendo es beneficioso para él, está trabajando de una manera adecuada o no. Toda esta cultura, toda esta cultura está encerrada en valores que adquiere la persona dentro de la organización, eh, dependiendo de su jerarquía dentro de la organización. Es el valor que adquiere esa persona para aplicarla, aplicar dentro de la organización y lograr que el trabajo que está haciendo sea ameno. Entonces, ¿a qué llegamos?
a que cuando se presente un cambio organizacional, también el trabajador logre asimilar ese cambio, ya sea todo cambio quiere decir una innovación o algo nuevo, ya sea innovación del producto, innovación del servicio, innovación de la entidad, una fusión, una separación, cambios, digamos, de horarios, cambios de sistematización, cambios de tecnología, porque pues tenemos que también estar a la vanguardia de la tecnología, estar al lado de ella y cómo logramos eh, enfocarnos nuevamente a lo que la organización quiere. Obviamente van a ser unos cambios de planes estratégicos como la misión, la visión, quizás otros objetivos, nuevos objetivos, objetivos más profundos, más fuertes, un nuevo estudio de mercado. Entonces a eso se refiere el cambio organizacional. Entonces estos dos tienen un enlace para que cuando vaya a hacer un cambio, los valores o la cultura que tiene dentro de la integridad de la organización no caiga, sino más bien se mantenga en pie para manejar estos cambios, esta innovación, esa renovación. Quizás también pueden haber cambios de roles, cambios de puestos, cambio de dependencias, fusiones de dependencias, cambios internos. Entonces a eso venimos a encontrar una relación entre cultura, cambio, entre la cultura y el cambio organizacional. Eh, Como hablamos anteriormente, todo depende de unos recursos humanos y la jerarquía que ellos tengan. Existe una estructura organizativa, habla de cómo está organizada la empresa o la entidad o la organización dentro, quiénes son sus rangos altos y quiénes son sus súbditos o sus funciones menores. Encontramos la jerárquica, una estructura jerárquica que es la que dice quién es la cabeza, quién es la persona que se encarga de ayudarle a esa cabeza y cómo está distribuida la organización en cuanto a dependencias, en cuanto a organización, en cuanto a tareas, en cuanto a actividades, en cuanto a funciones y cómo las van a realizar. La otra que encontramos es línea y staff. Eso que quiere el staff, que quiere decir, es algo que está al mismo nivel de uno de los elementos de la estructura organizativa. Es decir, el staff es como un asesor, es como quien va a ayudar a esa persona. Es decir, en una empresa podemos encontrar la dirección general y en su misma línea, en su mismo rango, no quiere decir que sea que vaya a estar por encima de los demás, pero sí va a estar asesorando a la dirección general. Esta oficina puede representarse por la evaluación y seguimiento que nos va a ayudar a asesorar a la dirección para que se tomen las mejores decisiones. También podemos encontrar la departamentalización. ¿Qué quiere decir la departamentalización? La departamentalización también lo podemos mencionar como las oficinas, cómo está dividido la organización internamente, cuáles son las dependencias, cómo van a trabajar, cuáles funciones van a cumplir y asimismo esa departamentalización le va a dar un orden jerárquico dentro de una estructura organizacional. Entonces la departamentalización es separar quienes van a manejar el dinero, la producción, la planeación, el mercadeo de la organización, entre otras dependencias, porque quizás puedan existir más de 15 dependencias si es una macroempresa, o pueden existir menos dependencias dependiendo del tamaño de la empresa o de la organización. Estas dependencias, ¿cuál es el objetivo? Ellos ayudan a que se pueda optimizar el trabajo, es decir, tenemos que hacer esto muchachos para poder vender, sacar esto al mercado. Entonces, la dependencia financiera se va a encargar de los manejos de la plata, de los recursos y cómo se va a invertir la plata o cómo se va a gastar. La de planeación, qué materiales vamos a trabajar, cómo los vamos a adquirir,
y cómo los necesitamos, la de contratación, qué proveedores necesitamos y qué materiales de insumo vamos a conseguir, quiénes nos van a trabajar. La de mercadeo es cómo vamos a vender el producto, cómo vamos a llegar al servicio, este producto, cómo va a beneficiar a los usuarios o a los clientes. Entonces la departamentalización es la subdivisión que tiene la organización en cuanto a las tareas y actividades que deben cumplir dentro de ellas. Eh, el organigrama. El organigrama es un documento fundamental en la organización, ya que nos permite encontrar cómo está dividida gráficamente la entidad, la organización, internamente. Es decir, quién es la parte, la cabeza, quiénes son los que ayudan, asesoran o contribuyen a las decisiones de la parte superior, de los superiores, y cómo se dividen las entidades dentro de la organización, cómo se divide esta entidad dentro de la organización, qué dependencias existen y qué subdependencias existen. Quizás alguna dependencia pueda tener, por ejemplo, decir que financiera maneja 3 departamentos, que es contabilidad, eh, presupuesto y tesorería. Todas estas 3 subdependencias están incluidas en la dependencia más grande, que es financiera, pero financiera pertenece a la Secretaría General, y la Secretaría General eh, está por debajo de la Dirección General. También encontramos planeación, contratación, que también pueden tener sus subdivisiones. Entonces el organigrama quiere decir la organización de actividades, de funciones y de tareas que cada departamento debe cumplir dentro de la entidad. También encontramos un organigrama funcional que describe claramente cuáles son los roles, las tareas y las actividades o las funciones que debe cumplir cada dependencia de acuerdo a su estatuto dentro del organigrama. Entonces las funciones, el organigrama funcional quiere decir cuál es el objetivo de cada dependencia y cómo vamos a llegar para lograr el objetivo de ellas. Bueno, cuando hablamos de factores internos y externos de una organización, debemos tener en cuenta que siempre vamos a realizar un estudio de lo que existe dentro de la organización y estudios de lo que hay fuera de la organización. Es decir, qué factores tengo yo internos que me pueden contribuir al manejo, control, dirección, guiar la formación y el desarrollo de mi empresa, y cómo yo la voy a llevar al mercado afuera, que me beneficie, que me venda, que preste un mejor servicio y que cada día tengamos mejoramiento. Ahí es donde podemos encontrar el DOFA, las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Debemos entender que hay unas que son internas y otras son externas. Las debilidades y fortalezas son las internas, las que debe manejar la empresa. O sea, qué debilidades tiene la organización dentro de la organización, cuáles son los recursos que están afectando, si la tecnología, si los recursos humanos, si los recursos financieros, económicos, si los recursos de la planeación están afectados por algo. Entonces, en qué debemos tomar más fuerza. Las fortalezas obviamente van a ser nuestra base para seguir avanzando, tener esas fortalezas como por si llegan a haber cambios, entonces que no nos afecte tanto la organización. Y externamente encontramos las oportunidades y las amenazas. Las oportunidades, a qué cliente vamos a llegar, a qué usuarios y a qué personas vamos a llegar. Y las amenazas, quiénes nos pueden hacer daño, ya sea físicamente o de mercado o intelectualmente, que nos bajen la producción, las ventas, y que
o el servicio y que presten un mejor servicio, que traigan algo mejor para la sociedad. Cuando hablamos de los clientes de las unidades de información, ya metiéndonos en la parte archivística y bibliotecología, hablamos de los clientes a los que queremos llegar. No podemos seguir con un trabajo obsoleto, no podemos seguir con un trabajo antiguo, cada vez tenemos que llegar más porque sabemos que la tecnología es un factor que afecta a todas las organizaciones, es algo que digamos que llega más fácil al cliente, de